Me aburrí de pagar Copilot Pro y ahora te voy a dar las 3 principales razones para esto. Usa la inteligencia. Lo primero que me decepcionó de Copilot fue que hace un tiempo, con una nueva actualización de interfaz que le hicieron, le han hecho varias a lo largo del último año, desde que esto empezó, algunos recordarán como Bing AI, ¿sí? Después se pasó el nombre a Copilot. Y recordemos también que, por si acaso, Copilot no es un modelo de inteligencia artificial en sí mismo, por separado, digamos, de ChatGPT u otros. Es un acceso a ChatGPT, ¿sí? Para los que todavía no lo sabían, es un acceso a ChatGPT y también a DALL-E, al generador de imágenes de OpenAI. Bueno, en una de sus últimas actualizaciones se borraron todas las conversaciones anteriores que yo había tenido dentro de Copilot o Copilot Pro desde que empecé a pagarlo, y eso me parece impresentable. O sea, ni Claude, ni ChatGPT, ni Gemini en sus cuentas gratuitas y pagadas han borrado conversaciones, por lo menos en mi experiencia ninguna. Tengo conversaciones de hace más de un año guardadas ahí, y aquí desaparecieron. Y aquí justamente yo le pregunto, ¿cómo empiezo una nueva conversación? Fácil, dice, solo dime sobre qué tema te gustaría hablar ahora. Puedo cambiar el ritmo de la conversación, pero eso no es lo que yo quiero tener una nueva conversación. Entonces le digo justamente, pero ¿y si se agota tu ventana de contexto? Que para los que no lo sepan, la ventana de contexto es la cantidad de palabras que es capaz de, digamos, retener. O sea, mira, técnicamente, cuando tú a lo largo de una conversación con un chatbot le haces una nueva pregunta, le ingresas un nuevo prompt, el chatbot antes de contestarte lee toda la conversación para atrás y de ahí recién te da una respuesta, ¿sí? Eso es lo que se llama ventana de contexto, y dependiendo del chatbot en el que estés pueden ser 3.000 palabras, 4.000 palabras, qué sé yo. Y aquí me dice, con respecto a la consulta, de qué pasa si a lo largo de la conversación se agota la ventana de contexto, me dice, buena pregunta, mi ventana de contexto me permite recordar la mayor parte de nuestra conversación actual, pero si se llega a llenar no es gran problema, simplemente comenzaremos de nuevo en el punto en que te quedaste. ¿Qué quiere decir eso? Si no puedo abrir una conversación nueva. Y aquí entonces también le insisto, ¿y qué pasó con el menú con las conversaciones anteriores? ¿Dónde las veo ahora? Y me dice, entiendo tu preocupación, para cuestiones como las conversaciones anteriores te recomendaría revisar la interfaz o la configuración de la aplicación con la que estás chateando conmigo. No sé, una respuesta pero muy poco satisfactoria, horrible, ¿sí? A esto sumemos también que hasta el día de hoy Copilot, incluso en su versión Pro, solamente me permite agregarle imágenes o entregarle imágenes para que procese o desprenda información de ellas o las transcriba, las lea, ¿sí? Siendo que Claude, ChatGPT me permiten entregar distintos tipos de archivos, ¿ya? Entonces, bueno, voy a dar por lo menos 2 argumentos más que me parecen tanto más graves que el que acabo de dar. Pero por si acaso, quienes quieran también cancelar su cuenta de Copilot Pro, si es que llegan a convencerse de que es lo que hace falta, aquí tú te metes donde dice Manage Subscription o revisar manejar tu suscripción, pones cancelar y vas a venir a dar a esta otra página donde esto yo ya lo hice por si acaso. Tampoco es que sea una simulación que estoy haciendo como haciéndome que estoy renunciando a Copilot Pro. Yo efectivamente estoy decepcionado. Es primera vez creo, o de hecho, que estoy haciendo en este canal un video con una reseña negativa de un modelo de inteligencia artificial. Siempre me gusta destacar lo bueno, pero aquí como pueden ver, mi última facturación fue el 7 de noviembre. El último cargo, 21.700 pesos chilenos. Perdón, la suscripción expira el 7 de noviembre. El último cargo, 21.700 pesos chilenos, casi alrededor de $22. Y me parece que no se justifica. Si me meto a la app para el teléfono, como estoy haciendo en este momento, sí puedo acceder a algunas conversaciones anteriores, pero a muy pocas, solamente las más recientes. Y como estamos viendo acá, y esto me ha pasado mucho últimamente, se demora un poco en funcionar. Aquí estamos viendo en tiempo real, podríamos decir, sí, se demora un poco en activarse, pero bueno, ya lo tengo acá. Y aquí abajo a la izquierda, donde está este relojito encerrado en una flecha circular, ¿sí? Si hago clic ahí, me muestra algunas conversaciones anteriores, pero hasta julio de este año, ¿sí? Siendo que esto yo lo estoy usando hace más de un año y todas las otras conversaciones al parecer desaparecieron para siempre. La segunda razón por la que me aburrí de pagar Copilot Pro, y lo que a mí me parece más grave de todo, es que nunca, o por lo menos hasta ahora, se ha puesto a la altura de lo que se puede hacer con otros chatbots, por ejemplo ChatGPT, incluso desde su versión gratuita, dentro de sus herramientas de Office, ¿sí? Lo que yo estoy mostrando aquí es el Excel, y por si acaso yo pago un plan familiar de Microsoft Office 365 y sobre eso estaba pagando los 21.700 pesos chilenos, alrededor de $22 por Copilot Pro, y aún así hasta el día de hoy no puedo mandarlo a internet a generar una tabla, y en realidad está mal que diga hasta el día de hoy, hasta hace un tiempo lo hacía, hasta hace un tiempo te generaba tablas aquí con distintos datos,
Pero ahora cuando le pido que genere una tabla, como le puse acá, genera una tabla con los datos más recientes que tengas de la canasta familiar chilena, algo que ChatGPT sí hace, como podemos ver en un video que también subí recientemente a este canal, que puedes buscar con el título Domina Excel fácilmente con inteligencia artificial. Y este no, pues, no me arma una tabla en tiempo real hasta el día de hoy. Me da fórmulas y otras cosas, pero no me hace una tabla que ChatGPT sí me lo hace, por ejemplo. Entonces Excel me parece ahí decepcionante. Por el lado de Word, ¿sí? Word es más o menos donde mejor funciona Copilot Pro, ya que te permite integrarlo dentro de la página. Pero tampoco es una gran ventaja porque no es tanto lo que se puede hacer y tampoco accede a internet a buscar información. Aquí le puse, busca en internet y redacta un texto sobre el próximo partido de Colo-Colo. Le pongo generar y no me lo hace. Me da alguna explicación media extraña que dice, Copilot no puede generar contenido de alta calidad para esto. ¿Para qué esto? No, simplemente no se mete a internet a buscar información como si lo hacen todos los demás chatbots. Esto cuando estoy usándolo dentro de Office, quiero decir, ¿ya? Si tú te vas al Copilot, a la interfaz que mostramos al principio, sí lo hace. Pero, ¿cuál es la gracia de tenerlo dentro del Word si no tiene todas las funciones? Y por último, lo que a mí me parece pero más decepcionante dentro de esto que es las funcionalidades para Microsoft Office, es el PowerPoint. Yo hace mucho tiempo que estoy esperando que si pago el Copilot Pro, me haga presentaciones de PowerPoint al nivel de Gamma, que es otro modelo de inteligencia artificial que si tampoco lo conoces es maravilloso y lo puedes buscar también en este canal. Ese video es un poco más antiguo, pero lo puedes buscar también. Y Gamma está haciendo presentaciones en base a prompts escritos, pero mucho mejor en base a documentos que le quedan más precisas. Y eso es lo que yo quiero hacer también con PowerPoint. Porque sí, si yo le entrego aquí un prompt y le digo, haz una presentación sobre, qué sé yo, comunicación efectiva, la historia de Batman, etc., algo me hace, ¿sí? Bastante simple, pero algo me hace. Pero la gracia es crear una presentación a partir de un archivo, y aquí está la opción supuestamente. Aquí dice crear una presentación a partir de un archivo. Pero si yo le hago clic acá, me cambia o me traslada el texto, crear una presentación a partir de acá abajo, y ninguna de estas herramientas me permite entregarle el archivo. Y hasta el día de hoy yo hablando con los distintos chatbots, sacándole fotos, tratando de, no sé, contactar a alguien de Microsoft que me explique cómo le entrego el archivo. Entonces no sé si es una estupidez mía o es una estupidez de Copilot, pero pareciera aquí muy evidente que no le puedo entregar un archivo para generar una presentación como supuestamente podría ser según lo que dice aquí. La tercera razón por la que me decepcioné de Copilot Pro y decidí dejar de pagarlo es que me parece que bajó demasiado el rendimiento de su generador de imágenes, específicamente cuando se trata de generar imágenes que incluyan texto. Esto es algo que quienes siguen este canal sabrán que lo hace excelentemente Ideogram, ¿sí? Que es el generador de imágenes con texto por excelencia, podríamos decir, pero hasta hace un tiempo también lo hacía bastante bien Copilot. Y ahora no, pues. Ahora, si vemos algunos ejemplos acá recientes, le pedí la frase ¿por qué dejé de pagar Copilot Plus? Le puse aquí en vez de Pro, no importa. Escrita en español en un letrero de estilo tecnológico. Le tuve que aquí poner escrita en español porque antes lo entendía a la primera, pero ahora ni siquiera enfatizándoselo me lo da. O sea, las palabras todas mal escritas y ni siquiera en español. O sea, te lo trató de escribir en inglés, al parecer, o claramente, y escribió cualquier cosa. Entonces, horrible. Aquí también. La frase usa la inteligencia escrita en español en un letrero de estilo tecnológico. Hasta hace unos meses esto lo hacía, si no a la primera, a la segunda, ¿sí? Y ahora no. Por último aquí, feliz cumple mamá. Tampoco fue capaz de lograrlo. Y esto Ideogram lo logra pero con mucha facilidad. Incluso el generador de imágenes de Gemini lo logra con cierta facilidad. Pero aquí no. Y por último, para rematar, la versión gratuita de Copilot te está dando 15 créditos diarios para generar imágenes o hacer borrado inteligente u otras acciones con su Microsoft Designer que estamos viendo acá, que son las herramientas de diseño o de edición de imágenes asociadas a Copilot, y con ese uso gratuito me parece que es más que suficiente. Como acabamos de ver, me parece evidente que Copilot no está justificando los poco más de $20 que cobra para acceder a su versión Pro. Si esto cambia en el futuro me comprometo a hacer un nuevo video al respecto, pero por ahora yo no recomendaría pagarlo. Usa la inteligencia.